Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar con aplicaciones, con lo que es el ingreso, el costo y la utilidad, utilizando las inecuaciones. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Vamos a ver una serie de ejemplos donde me piden encontrar ingreso, utilidad o costo, y para poder resolver la incógnita o el cuestionamiento que me hacen, tengo que aplicar las inecuaciones. Nuestro primer ejemplo dice, una compañía vende teléfonos celulares. Si el precio de venta está dado por la siguiente ecuación, y observen que dice que es P igual a 400 menos X, donde P es el precio y X representa la cantidad, en este caso, de unidades vendidas, celulares. Y el precio está dado en dólares. Es importante decir que está dado en dólares. Esto más que todo para la respuesta final del ejercicio. Me dice, determine la cantidad de unidades que debe vender la compañía para obtener un ingreso de al menos $17,500. Observemos que lo fundamental de este ejercicio lo encontramos donde dice el precio de venta. El precio de venta está dado por P igual a 400 menos X. Eso es fundamental. Son los datos que tengo que extraer del problema, según me decía Poljat en su segunda fase, para poder resolver el mismo. La otra información me dice es que X representa la cantidad de unidades y P es el precio. Eso es importante conocerlo para no tener confusiones a la hora de resolver el ejercicio. Finalmente me dice, determine la cantidad, observen cantidad. Recordemos que como decía aquí, X representa las unidades, es decir, la cantidad. Por lo tanto, me están diciendo que tengo que encontrar un valor para una variable X o para la variable X. ¿Cuál valor? El que me permita ver que el ingreso sea igual a $17,500. Vamos a resolver este ejemplo en la pizarra para ver cómo lo utilizamos utilizando inecuaciones. Observemos que dice que al menos $17,500. Este al menos es lo que me indica a mí que yo tengo que utilizar una inecuación. Tenemos la información y P es igual a 400 menos X y acá el ingreso va a ser $17,500 y lo que me están pidiendo es el valor para X. Como el ejercicio me decía que al menos quiere decir que el ingreso tiene que ser más grande o inclusive igual a 17,500. Así es como tengo que interpretar en este tipo de problemas la frase al menos o por lo menos. Es decir, que al menos 17,500 o no importa, puede ser más. Tengo la información acá. Observemos que me hablan de ingreso, por lo tanto es importante o indispensable conocer cuál es la función o cuál es el criterio de la función de ingreso. Recordemos que esto era P por X, pero veamos que en esta ecuación yo tengo que me dice que P es igual a 400 menos X. Por lo tanto, voy a sustituir en esta función la P por 400 menos X por X. Observemos que la multiplicación la mantengo y coloco el P entre paréntesis. ¿Por qué? Porque vemos que este X, aplicando la ley distributiva de la multiplicación, va a entrar a multiplicar a cada uno de estos términos, quedándome entonces 400 por X menos X por X, X a la 2. Esa sería nuestra función de ingreso. Muy bien, observemos que lo que me estaba preguntando era una cantidad para X, sabiendo que el ingreso tenía que ser mayor o inclusive igual a 17,500. Por lo tanto, que el ingreso sea mayor o igual a 17,500, voy a sustituir el ingreso por su criterio. 400X menos X a la 2 es mayor o igual a 17,500. Ya tengo una inecuación, observen que en este caso es cuadrática. Por lo tanto, para resolver este problema o dar respuesta al ejercicio, yo lo que tengo que hacer es resolver esta inecuación. Como es cuadrática, vemos que no se va a simplificar o no se va a cancelar, voy a traer todas las expresiones de un mismo lado de la igualdad. En este caso, la recomendación que yo siempre doy es que intentemos que este número, ese coeficiente numérico que acompaña al X a la 2, siempre quede positivo. Eso nos va a traer menos complicaciones. Si queda negativo,
habría que trabajar con un menos que normalmente se nos olvida. Entonces mi recomendación es dejarlo que esto sea positivo. Observen que aquí hay un -1, es negativo, por lo tanto voy a pasar todo al otro lado de la desigualdad. En este caso sería 0 mayor o igual a 17.500. 400x está sumando, pasa al otro lado de la desigualdad a hacer la operación contraria, es decir, a restar 400x, y el x a la 2 estaba negativo, restando, pasa al otro lado de la desigualdad a sumar x a la 2. Y observemos que lo que tenemos es una función cuadrática. Voy a darle un orden, simplemente para recordar que siempre escribimos del que tiene mayor exponente hacia el que tiene menor exponente. Es decir, x a la 2 positivo, lo pongo positivo, menos 400x más 17.500. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que factorizar esta expresión. Podemos utilizar varios métodos de factorización, entre ellos podemos usar el de inspección, fórmula general, entre otros. Vamos a ver que esto me va a quedar como la multiplicación de dos términos, x menos 350 y x menos 500. Podemos aplicar, recordemos que podemos aplicar acá fórmula general, aplicando el discriminante, sabemos que el discriminante va a ser mayor que 0, entonces tiene dos soluciones, encontramos por el método de fórmula general o por inspección lo podemos aplicar. Muy bien, llegamos a este punto. Observemos que en este caso tengo que ver que la multiplicación de estos dos números tiene que ser más pequeña o igual que 0, es decir, negativo o 0. Para poder ver esto, yo tengo que hacer una tabla de variación de signos. Entonces voy a traer cada uno de los términos, x menos 350, x menos 500, y voy a hacer una tablita. En esta tablita voy a colocar acá, esta rayita que hice aquí arriba, ustedes van a considerar que es como la recta numérica, donde aquí está el menos infinito, aquí está el más infinito. En estos dos valores yo voy a colocar los términos que me hacen 0 cada uno de estos factores. Observemos que x menos 350 es igual a 0 cuando x es igual a 350 y x menos 500 es igual a 0 cuando x es igual a 500. Entonces estos términos que hacen 0 cada uno de ellos los voy a colocar acá de manera ascendente, es decir, del más pequeño al más grande, 350 y 500. Y finalmente en la última línea, yo lo que voy a colocar es la expresión completa, x menos 350 y x menos 500. Aquí tengo toda la expresión y aquí tengo cada uno de los términos. Muy bien, ahora yo voy a tomar, una forma de resolverlo es tomar un valor que esté entre menos infinito y 350. Un valor, vamos a colocarlo acá, simplemente para recordarlo. Voy a poner 200. 200 está en este intervalo. Si usted sustituye 200 por x, a la hora de hacer esta operación, 200 menos 350, me da menos 150. Lo que me interesa acá es el signo, es negativo. Si 200 usted lo sustituye en x, 200 menos 500, eso me va a dar menos 300, el signo es negativo. Nuevamente les indico que este 200 lo tomé por cosa mía. Puede ser cualquier número que esté dentro de este intervalo. Veamos en este otro ejemplo, entre 350 y 500, hay un montón de números, una infinidad de números. Usted puede tomar el que usted guste. En este caso, yo voy a tomar 400, porque es más grande que 350, pero más pequeño que 500. Entonces, si yo coloco 400 acá y lo sustituyo por x, 400 menos 350 me va a dar 50, positivo. Si lo coloco acá, 400 menos 500, me va a dar menos 100, es decir, negativo. Finalmente, yo tengo un número, o tengo que tomar un número que esté de 500 hasta más infinito. Aquí con muchísima más razón hay más cantidad de números. Puede ser desde 501 hasta 1.000.000, ¿verdad? Todos esos números. Yo voy a tomar acá 600.
Ok, si yo sustituyo acá en X 600 menos 350, eso me da 250, positivo. Recuerden que acá lo que me interesa es una tabla de variación de signos. Lo que me interesa es el signo de la respuesta. Si coloco 600 acá, X, que sería 600, menos 500, me daría 100, positivo. Ya llené nuestra tabla de variación de signos, según cada uno de nuestros factores. Ahora, multiplicando hacia abajo voy a obtener la respuesta de todo esto. Es decir, si esto va a ser negativo o positivo. Recordemos que negativo y negativo, eso era positivo. Positivo y negativo era negativo. Positivo por positivo era positivo. Es decir, en el intervalo que va desde menos infinito hasta 350, esta expresión es positiva. En el intervalo que va de 350 a 500, esta expresión es negativa. Y los intervalos que va desde 500 hasta más infinito, esta expresión es positiva. Toda esta expresión es positiva. Ya teniendo esta tabla de variación de signos, tengo que darle énfasis a esto que tengo acá. Observemos que la expresión está del lado de los menores, es decir, está del lado de la parte más pequeña, de 0. Me interesa entonces cuando toda esta expresión es negativa. ¿Dónde era negativa? En este intervalo. Esta expresión era negativa en este intervalo que está acá, obsérvenlo. Vean que acá lo tenemos, negativo. Por lo tanto, desde 350 hasta 500. Y va a ser un intervalo nuestra respuesta. Ahora, la pregunta es, ¿los corchetes van abiertos o cerrados del intervalo? Eso lo indica el signo. Observen que en este caso el signo tiene la parte de igualdad, es decir, me permite que sea 0. Por lo tanto, va cerrado en ambos casos. La respuesta a este ejercicio es de 350 a 500. Este es el intervalo donde la función, el ingreso es más grande o inclusive igual que 7500. Entonces, observemos que ya analizamos la respuesta que tiene una coherencia lógica según lo que nos indicaba Poljat. Ahora hay que redactar una respuesta. En este caso podríamos indicar que para que el ingreso sea de al menos $17,500, se debe producir o se debe vender desde 350 unidades hasta 500 unidades. Esa sería la respuesta a este ejercicio. Muy bien, vamos a ver otro ejercicio. Este es otro ejercicio, el cual vamos a desarrollar de igual manera con lo que son las inecuaciones. Procedemos en el primer paso, según nos indicaba Poljat, leer muy bien nuestro enunciado. La panadería de doña Juana se dedica a vender pan casero, el cual tiene mucha demanda diariamente. Entonces me dice, si el precio de venta del producto está dado por la ecuación P igual a X más 850, observemos acá que me está diciendo el precio y es igual a X más 850. Eso es importante. Me dice, determine la cantidad de panecillos o de panes que se debe vender en la panadería para obtener un ingreso de al menos 95,000 colones. Vamos a ver cuál es la información relevante de este problema. Vamos a ir señalándolo. Observen que me señala inmediatamente precio de venta y el precio es P igual a X más 850. Esa información hay que extraerla de nuestro ejercicio. Ahora bien, la otra información importante es la cantidad de panecillos y que el ingreso sea de al menos 95,000 colones. Al preguntarme la cantidad de panecillos, recuerden que aquí lo me está haciendo la consulta es de una variable X. Recordemos que las variables X es la cantidad de unidades o artículos. Entonces, la pregunta va referente a determinar un valor para X. ¿Cuál valor para X? El que me permita ver que su ingreso sea de al menos 95,000 colones. Vamos a proceder a resolver este ejercicio en la pizarra. Muy bien. Tenemos el precio, tenemos el ingreso. Recordemos que decía que el ingreso tenía que ser de al menos, es decir, mayor o igual a 95,000 colones. Entonces, el ingreso tiene que ser mayor o igual. Aplicamos una inecuación y me están preguntando por un valor de X. De igual manera que el anterior, tenemos que recordar cuál es nuestra función de ingreso. Nuestra función de ingreso está dada por P por X, donde P es el precio y X es la cantidad de unidades vendidas.
Pero, según la información, yo tengo que P es X más 850 por X, ¿cierto? Este valor que tengo acá, era el valor de P. Lo estoy sustituyendo. Ahora, aplicando la ley distributiva de la multiplicación, este valor de X lo voy a multiplicar tanto por el primero como por el segundo. En este caso me quedaría X a la 2, porque X por X, X a la 2, más 850X. Ese sería nuestra función de ingreso. Veamos que el ejercicio lo que me pedía era que nuestro ingreso fuera mayor o igual a 95.000 colones. Por lo tanto, bastaría con resolver esta inecuación, mayor o igual a X a la 2, perdón, acá no sería eso, sino más bien sería 95.000, que es el dato que tengo acá, 95.000. Muy bien, ahora sustituyendo esto acá, me quedaría X a la 2 más 850X mayor o igual a 95.000. De igual manera, tenemos que resolver esta inecuación. Observamos que en este caso X a la 2 no se va a cancelar con ninguno, por lo tanto es una función cuadrática. Entonces ya sé que está simplificada, lo que tengo que hacer es reacomodar, dejar todo de un mismo lado de la desigualdad. Observemos en este caso que el coeficiente numérico que acompaña al X a la 2 está positivo. Por lo tanto, la mejor opción es dejar esto de este lado. Por lo tanto, me quedaría X a la 2 más 850X. Y este que está sumando de este lado va a pasar a hacer la operación contraria. Sería la resta, 95.000. Eso va a ser más grande o igual que 0. Más grande o igual o mayor o igual que 0. Entonces, de igual que se hizo en el ejercicio anterior, se puede aplicar el método de inspección o encontrar el discriminante para saber cuántas posibles soluciones tiene, y a partir de ese discriminante podemos encontrar la fórmula general. En este caso, yo ya sé que X va a ser, o lo puedo factorizar más bien, como X menos 100 y como X más 950, mayor igual, en este caso, que 0. Ya tengo la expresión factorizada. Ahora, observen que me está diciendo que la multiplicación de estos dos factores tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, positiva o inclusive 0. Para poder resolver esto, una inecuación, recordemos que hay que hacer la tabla de variación de signos. Me traigo para acá la expresión X menos 10, me traigo para acá X más 950, y acá abajo X menos 100 y X más 950. Hacemos la tablita, nuestra tablita. Recordemos que esto lo tenemos que colocar como la recta numérica, desde menos infinito hasta más infinito. Y acá, en los valores del centro, tengo que colocar los números que me hacen 0 cada uno de los factores. Por lo tanto, yo puedo agarrar cada factor y decir, bueno, esto es igual a 0 cuando X es igual a 100. El 100 estaba restando, pasó al otro lado a sumar, y X más 950 es igual a 0. Estaba sumando, pasó al otro lado, en este caso a restar, cuando X es igual a menos 950. Estos valores los tengo que colocar encima de estas columnas. Recordemos que se tienen que colocar del más pequeño al más grande. En este caso sería de menos 950 hasta 100. De igual manera, yo empiezo a tomar valores que estén dentro del intervalo de menos infinito hasta menos 950 para sustituirlos en estas dos primeras filas. Entonces, un valor más pequeño que menos 950, por ejemplo, puede ser menos 1000. Usted puede tomar otro cualquiera, en este caso vamos a tomar menos 1000, porque cumple la condición. Si tengo menos 1000 y le resto 100, sería menos 1100. Es negativo. Recuerden que aquí lo que me interesa más que todo es el signo. Si tengo menos 1000 y le sumo 950, me queda menos 50. Nuestro símbolo es menos. Ahora, entre 950, negativo, y 100.
Observemos que al estar de negativo a positivo, yo puedo tomar un valor muy fácil, el 0, porque está dentro del intervalo. Entonces, si x vale 0, 0 menos 100 me da menos 100, sigue siendo negativo. Si el x es 0 más 950 me da 950, positivo. Ahora, más grande que 100, podemos poner 200 o 101 inclusive, ¿verdad? Podemos tomar cualquiera. En este caso 200. 200 menos 100 me da 100, positivo. 200 más 950, eso me va a estar dando 1150 también, que es positivo. Ya teniendo esta columna, estas dos filas llenas, lo que hacemos es aplicar la variación de signos hacia abajo. Negativo y negativo me da positivo, negativo y positivo me da negativo, positivo y positivo me da positivo. Para este punto tenemos que devolvernos a esta inecuación grande. ¿Para qué? Para ver el símbolo, el signo o el sentido de la desigualdad. En este caso observemos que nuestra expresión, esta completa de acá, está del lado de los mayores, o sea, positivos, con referente al 0, ¿verdad? El lado de los positivos. Observemos que tengo dos posibles intervalos como respuesta. Este donde era positivo y este donde era positivo. Entonces, para el ejercicio, la respuesta sería desde menos infinito hasta menos 950. Como tiene el signo de igualdad, va cerrado. Unido desde 100, cerrado porque tiene el signo de igualdad, hasta más infinito. Recuerden que los infinitos positivo o negativo siempre va a ir abierto. No obstante, esa sería la respuesta si esto fuera un ejercicio. Ahora, como esto es un problema, hay que contextualizarlo. Recordemos la cuarta fase, según Poljat. Tenemos que revisar que nuestra respuesta tenga sentido o validez en el enunciado. Recordemos que lo que me están preguntando es por una cantidad de unidades o de artículos vendidos, en este caso eran los panecillos. ¿Verdad que en este intervalo, al ser negativo, no tiene relación o no tiene contexto en nuestro problema? Porque no se puede decir que yo elaboré o vendí menos 1000 panecillos. Entonces, como esta parte es negativa y nuestro problema es sobre la cantidad de artículos que venden, esta no tendría sentido. Entonces, la respuesta del problema propiamente sería desde 100 hasta más infinito. Entonces, ya sabiendo que este intervalo queda eliminado porque no pierde sentido en el contexto del problema, tendríamos que elaborar una respuesta. Nuestra respuesta sería que debe de vender 100, incluyéndolo, o más panecillos, para que el ingreso sea de 95,000 colones. Recordemos que le sacamos al ser negativo no tiene cabida o no pierde sentido en el contexto del problema. Vamos a resolver otro ejemplo. Muy bien, en este otro ejemplo, en este otro problema, vamos a leerlo primero. Según Poljat, recordemos que primero hay que leer el problema e entender qué me están preguntando. En una fábrica, en este caso de bolígrafos, se estima que los costos fijos por la elaboración de un lapicero o de lapiceros son de 104,000 colones diarios. Al elaborar cada uno de ellos tiene un costo de 260 colones. Si en un día el costo es mayor a 364,000 colones, determine cuántos bolígrafos, en este caso, se debe producir en ese día. Ok, vamos a extraer de este ejercicio, de este problema, la información más relevante. Ese sería el segundo paso que nos indica Poljat, extraer de este problema la información importante que yo puedo utilizar para resolver el ejercicio. En este caso me dice costos fijos. Recordemos que los costos fijos, según nos indica el problema, son de 104,000 colones. Segunda información importante es que al elaborar cada uno le cuesta 260 colones. Es decir, observemos que el ejercicio en general habla de costos. Recordemos que la función de costos totales está dado por los costos variables multiplicados por X más los costos fijos. En este caso, los costos variables los tenemos acá, 260, porque esos van a depender de la cantidad de lapiceros o bolígrafos que se elaboren en ese día. Y los costos fijos los tenemos acá, 104,000 colones, porque sin importar la cantidad de lapiceros que se producen en el día, esos costos siempre hay que cancelarlos diariamente.
Además, me dice que el costo es mayor a 364.000 colones. Observemos una pequeña diferencia con respecto a los demás ejercicios, los que vimos anteriormente. Este ejercicio me dice que sea mayor. Al ser mayor es estricto. Hay que tener cuidado a la hora de resolver este ejemplo y sobre todo en la interpretación de la respuesta para resolver el ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿cuántos bolígrafos se debe producir en dicho día? Por lo tanto, observemos que la pregunta va relacionada con la cantidad de artículos. Recordemos que X siempre es la cantidad de artículos o unidades. Por lo tanto, tengo que resolver en este ejercicio, encontrar un valor para X tal que me cumpla que los costos sean mayores a 364.000 colones. Vamos a resolver este ejercicio en la pizarra. Me dice que los costos fijos son 104.000, los costos variables son 260, que el costo total tiene que ser más grande que 364.000. ¿Cuánto tiene que ser la variable X? En este caso, vamos a determinar nuestra función de costos. Recordemos que nuestra función de costos está dada por los costos variables multiplicados por X más los costos fijos. Entonces, utilizando esta información, voy a sustituir los valores según los datos que saqué o que extraje de nuestro problema. Costos variables son 260 X más los costos fijos, en este caso son 104.000. Esos son nuestros costos totales. Recordemos que si aparece C de X o C y aquí abajo una T, un superíndice con una T, estamos refiriéndonos a lo mismo, costos totales. Entonces ya tenemos nuestros costos. Observemos que el problema lo que me indica o lo que me pide es que los costos sean más grandes que 364.000. Por lo tanto, bastaría resolver la inecuación de 260x más 104.000, que eso va a ser mayor, estricto, que 364. Muy bien. Ahora, lo que tengo que hacer es, en este caso, despejar la inecuación. Entonces, ¿qué tenemos que despejar? La variable X. Recordemos que lo que me está preguntando es la variable X. Vean la X aquí donde está. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es despejar X. 260.000X, perdón, 260X va a ser mayor. 104.000, en este caso está sumando. Pasa al otro lado de la desigualdad a restar. Me daría 364.000 menos 104.000. 260x. En este caso tenemos que hacer nuestra resta. Entonces son 364.000 menos 104.000, eso me daría 260.000. Esa sería nuestra respuesta. Ahora, recordemos que lo que hay que despejar es la variable X. En este caso 260, que está multiplicando al X, lo pasaría al otro lado de la desigualdad. 260.000, lo pasaría al otro lado de la igualdad, los 260, a dividir. Hacemos la división o bien la simplificación. En este caso, esto me estaría dando 1.000. Es decir, que se debe producir más de 1.000 artículos. Observemos que en este caso, yo tengo que la desigualdad no contiene el signo de igualdad, no tiene la rayita aquí abajo. Por lo tanto, según en nuestro problema, para poder que los costos, aquí tenemos la función de costos, sean mayores a 364.000, es porque se produjeron, en este caso, más de 1.000 lapiceros al día. Entonces, observemos que nuestra respuesta es positiva, por lo tanto, tiene sentido ante el contexto del problema. Según Poljat, en el cuarto paso, lo que deberíamos hacer entonces es elaborar una respuesta. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Que en un día que el costo fue superior a los 364.000 colones, quiere decir que ese día se produjeron más de 1.000 lapiceros. Observemos que no podemos decir que se produjeron 1.000 bolígrafos, era 1.000 bolígrafos porque no tiene el signo de igualdad.
Por eso se dice más de 1000 bolígrafos. O sea, desde 1001 en adelante. Pero 1000 no, porque sería más pequeño que o sería inclusive 364. Y el problema me está diciendo que tiene que ser mayor, en este caso estricto. Por eso los 1000 quedan fuera de nuestra respuesta. Por eso se dice más de 1000 bolígrafos. Y esa sería nuestra respuesta al ejercicio. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video sobre ingreso, costo y utilidad, resolviéndolo con inecuaciones, haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.